Un saludo especial para todos. Continuamos estudiando la palabra de Dios y qué bueno que de esa manera vamos comprendiendo más cada día los mensajes que Dios tiene para nuestra vida. Vamos entonces ya en 1 Corintios capítulo 5. Te invito para que le des allí like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones de las publicaciones. Vamos entonces a leer en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Fornicación es una antigua palabra griega, la cual era porneía. En términos generales se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es porneía, fornicación, incluyendo la homosexualidad. Tanto en la ley mosaica como en la ley del derecho romano, la unión de alguien con su madrastra estaba prohibida. Y ninguna viuda o exesposa de un hombre podía tener al hijo de su difunto como su esposo, como su compañero. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Claramente el apóstol Pablo está tratando un caso particular de alguien que estaba cometiendo esta falta y estaba dentro de la iglesia. Pablo está preocupado porque los cristianos de esta iglesia de Corinto estaban tomando el pecado a la ligera, completamente despreocupados. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Presente en espíritu, dice el apóstol. No es que estuviera él así como en una esfera sobrenatural, no. Lo que él está queriendo decir es que a través de esta carta, él está haciendo presencia en la iglesia de Corintio con su mensaje, con su sentir espiritual y con su autoridad apostólica a través de este escrito. Versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ponerlo fuera de la iglesia es la propuesta del apóstol Pablo para que ya cuando esta persona esté fuera de la iglesia, esté en el mundo está bajo el dominio del diablo, entonces ahora él estaría en una situación desprotegida de la comunidad y de la comodidad de la iglesia, de su actividad social y espiritual, y que de alguna manera esta persona pudiera reaccionar, recapacitar y someter esos deseos carnales bajo los deseos del Espíritu y del Espíritu de Dios. Este es el propósito de la carta del apóstol, el mensaje que él da, siempre en el contexto de que la disciplina debe ser para restaurar y no para condenar. La disciplina es para redención y no para condenación. Versículo 6 dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Los corintios estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado, de esa tolerancia a las faltas de la conducta sexual. Por eso el apóstol les escribe y les dice: mire, un poco de levadura fermenta toda la masa. La levadura, símbolo del pecado. Si no se toman medidas contra estas acciones, estas actitudes de este hermano, entonces toda la iglesia iba a sufrir las consecuencias. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
como soy, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice aquí el versículo 8 también. Así que es un hecho que nosotros tenemos Pascua, tenemos lo que significa la Pascua es libertad. Nosotros tenemos libertad de pecado. Ya esto ha sido dado en Cristo Jesús. Y por eso dice el apóstol que debemos celebrar esa fiesta. Y tú y yo, ahora en este tiempo, debemos celebrar la fiesta de la libertad del pecado en Cristo Jesús cada día. Porque cada día podemos ir a Jesús y ser limpios. Versículos siguientes, el 11, vamos a leer: más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, llamándose cristiano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y vemos que el apóstol Pablo es categórico y firme en su llamado, esa exhortación a que la iglesia procure el buen comportamiento, la buena conducta, y que no se consienta a un cristiano tal en un estado de hipocresía total, llevando una vida de inmoralidad y a la vez queriendo ser un representante de la iglesia de Cristo en la tierra. Esto, dice el apóstol Pablo, no podemos consentirlo. Con el tal ni comáis, dice, mientras esté de esa manera tan altiva, yendo en contra de los principios de nuestro Dios. Así que aquí notamos entonces que el caso de este llamado en 1 Corintios 5 no es solamente una exhortación contra la fornicación, el pecado de la inmoralidad sexual, sino también contra otros pecados que allí vemos en esa lista que acabamos de leer. Muy bien, este es un llamado para que tú y yo vivamos como dignos representantes de la iglesia de Cristo o de Dios aquí en la tierra. Y el Señor está listo. Si alguno está pasando por una situación de pecado, si está pasando por una situación donde está encadenado a la inmoralidad, en Cristo puede ser libre. Ese es el gran mensaje del Evangelio, es que la Pascua, la libertad ya ha sido dada en Cristo Jesús y podemos festejarla. Solo tenemos que aceptar esa propuesta de Jesús y de esa manera gozarnos en la salvación. Muy bien, mis amigos y amigas, llegamos al final. Por favor, tómate unos segundos para compartir este mensaje con otros de tus amigos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el llamado que nos haces a través del apóstol Pablo para cuidarnos los unos a los otros y ser nosotros parte de ese pueblo que ha sido liberado del pecado, y tomamos entonces la decisión bajo la guía de tu Espíritu para vivir en rectitud, en santidad delante de ti. Señor, quiero pedirte la bendición para todos los que están ahora aquí escuchando. Seguramente, Señor, me está escuchando alguien que tiene una gran necesidad. Tú seas propicio a ella. Abre el entendimiento y da la bendición. En Jesús te lo pido todo. Amén. Gracias por estar atento. Dios te bendiga.